El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga, Ronald López. Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo, Ronald López en los estudios de Radio Globo. Sean bienvenidos. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Don Carlos Paz, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un placer saludarlo un día más en este espacio, Cuarto Poder, un programa para incidir en nuestro país. Y bueno, hoy vamos a hablar de política, de propuestas, con una candidata que nos va a visitar esta tarde porque estamos a 16 días y unas cuantas horas para que se desarrolle el proceso de elecciones primarias. Las elecciones más importantes en la historia de Honduras se van a dar, bueno, las generales en noviembre, pero para llegar a las generales hay que escoger en los partidos más grandes a los mejores hombres y a las mejores mujeres, así que 16 días y unas cuantas horas para las primarias. Pero antes de entrar a este tema con nuestra invitada, don Carlos, también hay temas electorales. Información desde el Consejo Nacional Electoral, diario digital El Pulso.hn. La consejera Rixi Moncada asegura que se aproxima una tragedia electoral. Lo anterior lo manifiesta porque no se garantiza el sufragio. La consejera Rixi Moncada manifiesta que el Registro Nacional de las Personas llevó a cabo el proyecto Identifícate y ya la persona registrada que tendrá su nueva identidad no corresponde al centro de votación donde antes votaba. Ahí radica lo que asegura la consejera Rixi Moncada. Y siempre hablando del proyecto Identifícate y Registro Nacional de las Personas, este día en conferencia de prensa los comisionados informaron a la sociedad hondureña que inició la distribución de la nueva tarjeta de identidad, o sea, a las diferentes regiones del país desde este día, y que se espera que a partir del día lunes podemos ir al centro electoral a reclamar el nuevo documento de identificación que certifica que Carlos Paz es hondureño en cualquier parte del mundo. Sobre esto escuchamos al comisionado Oscar Rivera. Tenemos problemas en el estudio. Le informamos que este día en conferencia de prensa se dio a conocer que el proyecto Identifícate va a distribuir 4.8 millones de identidades, o sea, el nuevo documento que tendremos los hondureños. Y este se inició hoy hacia las diferentes regiones, entiendo, departamentos del país, y que a partir del día lunes, que es 1 de marzo, ya se podrá dirigir al centro electoral al reclamo. Lo mismo también participó en esta misma reunión el representante de las Naciones Unidas del PNUD, el señor Richard Barat, quien aseguró que el nuevo documento de identidad tiene todas las garantías que los datos de los hondureños están seguros y que aquellos que hacen cuestionamientos son los mismos que manifestaron que la tarjeta de identidad costaba $14 y que sin embargo solo cuesta $1.70. Tuvimos problemas con la entrevista del señor Oscar. Yo creo que ya la tiene, Cristian. Con el señor Oscar Rivera. Si ya está lista, Cristian. Sí, ya la tiene. Escuchamos a don Oscar Rivera entonces.
No, hay problemas. Sí, y tampoco la del señor Richard Barat, porque habla sobre el mismo tema, aunque el señor Richard se extiende porque se le consulta sobre lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral. Ellos brindan asistencia técnica no solo en materia electoral, sino que también están apoyando el Tribunal de Justicia Electoral, la Unidad de Política Limpia, y no solo para elecciones, sino para el fortalecimiento institucional. Bueno, hemos tenido problemas con la entrevista. Tenemos problemas, nos dice Cristian. Más adelante vamos a escuchar las reacciones de Óscar Rivera, comisionado del Registro Nacional de las Personas, sobre este elemento de la nueva identidad. Ahora, la pregunta es, don Carlos, bueno, vamos a escuchar a Óscar más adelante, a ver lo que dice, si establece cómo va a ser el orden también y cómo va a saber uno si ya está lista mi identidad. Bueno, por eso necesitamos escuchar la entrevista, porque manifiesta el comisionado Rivera que con una fotografía biométrica, o sea, le van a tomar una fotografía a usted y entonces aparecerá su número de identidad, y el que se la va a entregar, entonces ya buscará que viene en un sobre sellado con una clave que solo usted puede abrirla. O sea, sería biometría facial, es el término. La pregunta es, ¿ya están todas? 4.8 millones. Ya están los 4.8 millones. Los enrolados son 5.2 millones de hondureños. Ok. Y después de esta, creo que vienen también en lote, ¿va? Pero lo que sí se debe conocer es que habrá también toda una campaña indicando la forma o la manera en que yo podré ir a reclamar mi identidad. Sí se manifestó que será en el centro electoral, independientemente donde yo me haya registrado. El que lo hizo en el mall, pero lo obtendrá en su centro electoral. Yo no lo hice en la escuela donde me toca ejercer el sufragio, lo hice en la Pineda Ponce y yo voto en la Ibrahim Gamero, como a medio kilómetro del lugar, pero siempre lo he hecho ahí. O sea, a usted lo cambiaron también de centro electoral, igual que más de 400.000 personas a nivel nacional. Inicialmente no aparecía, pero cuando volví a revisar, pues estaba donde ejerzo el sufragio. O sea, se hizo la corrección. Es que se dio un error en el proceso de enrolamiento, porque los enroladores no le consultaban, o dentro del procedimiento no estaba establecido consultarle a usted en qué centro votaba. Yo recuerdo cuando yo saqué la identidad, la primera vez, cuando cumplí 18 años, a uno le consultaban. ¿A dónde quiere votar o a dónde acostumbra votar usted? Sí, ¿verdad? Esta vez no lo hicieron, solo le preguntaban el nombre de la colonia y al azar. Bueno, no al azar, sino Pero usted debe de diferenciar cuando es la primera vez, y en este caso que estaban haciendo una verificación de mis datos. Si yo no había cambiado de domicilio, no me he cambiado de apellido, y en mi caso no me he divorciado todavía, voy a aparecer casado, aunque ya no viva con la pareja. Así, porque tengo que hacer el trámite. Cuando uno es por primera vez, desde luego que tienen que interrogarle todos los datos. Claro. Si la persona parecía que vivió en Talanga, pero ahora vive en Tegucigalpa, en tal barrio, tenía que, si no le preguntaba, él tenía que decir, pues ya no vivo en Talanga, ahora vivo en Villanueva, en Tegucigalpa. Correcto. Porque se estaba haciendo una verificación de mis datos. Como no he cambiado bueno, yo nunca he cambiado de domicilio, no le he encontrado así la importancia, Julio. Correcto, pero lo que yo le digo es que lo congruente hubiera sido que le hubieran consultado a usted, o le hubieran dicho, aquí hay un centro de votación aledaño, o le toca votar en este centro electoral. No que usted después salga con la sorpresa que me mandaron para allá, para otro sector. Ninguna sorpresa. También lo correcto es que usted le dijera al joven que lo enroló, disculpe, he cambiado de lugar. Aunque sea más responsabilidad del muchacho que estaba enrolando, pero también la persona debió haberle dicho, ya no vivo en el mismo lugar porque me cambié. O sea que en ese caso hay doble vía, pues, de responsabilidad. También recuerde que hay casos que los políticos cambiaban y la persona se prestaba para andar votando en los diferentes municipios de su departamento. E incluso conozco personas que viven acá, iban a votar al departamento de Valle, al departamento del Paraíso, al departamento de Choluteca. Los que conozco. Y si apareció en esa forma, también tuvo que manifestar. Y claro. dice que hay personas, porque
me lo han comentado, que después han querido trasladarse y el político que lo llevó a votar allá no lo hace. Fíjese que eso sucede. Yo sé. Entonces también hay que acusar a los políticos y a la persona, porque es irresponsable el que se prestó para andar votando en otro departamento o en otro municipio y ahora también se esté quejando y echándole la culpa al muchacho que lo enroló. Es que, mire, en ese caso, de los traslados domiciliarios, don Carlos. Pero eso es lo que dice doña Rixi Moncada. Uh-huh. De que ese problema es el que tiene en precario y que prácticamente ella considera que se aproxima una tragedia, porque así el problema es grande. Si usted vive en Tegucigalpa y aparece en Comayagua, va a ser muy difícil que puedan movilizarlo para el sufragio. Y el entusiasmo que hay en la población para ir a votar en estos momentos es poco, pues es bien bajo. Y entonces, si yo aparezco en otra ciudad, ¿qué me voy a estar movilizando? A menos que tenga estrictamente que ir a votar porque algún familiar cercano, ¿verdad?, va participando en un cargo de elección popular. Pero ni eso creo yo. Pues, bueno, lo lamentamos que tuvimos problemas con las declaraciones de don Oscar Rivera. Si nos adelantamos con el cambio. No tenemos a Oscar. ¿Me confirma, Cristian? Si no tenemos a Oscar, si no, nos vamos con la pausa. No lo ha proyectado, significa que no lo tiene todavía. Cumplamos con la pausa. Vámonos a la pausa recordándole que su servidor Ramón Ochoa va aspirando a un cargo de elección popular, precandidato a diputado en el movimiento de Francisco Morazán en la casilla 24, porque creemos que es nuestro tiempo de participar, de incidir y de generar cambios trascendentales, la nueva república, si es posible. Ya no podemos seguir con remiendos en nuestra patria y es a esta nueva generación política que nos toca asumir el control del Estado en los próximos años. Recuerde, Ramón Ochoa, diputado casilla 24, Movimiento Honduras Libre. Reconstruir la nueva Honduras, así un Ramón Ochoa en la 24 es de Honduras Libre. Vamos al Congreso porque es nuestro tiempo. Honduras distinta, esta es la esperanza. Vamos a ganar. Soy Guillermo Jiménez, precandidato por Honduras Libre. Sueño con una Honduras libre y con honra. Voten por Guillermo Jiménez, casilla 26, y por nuestro presidente próximo, Wilfredo Méndez, para que honremos Honduras. Guillermo Jiménez, casilla 26. No se les olvide. Desde el Ministerio Público como fiscal, Harry Dixon ha luchado contra la corrupción. Luego en las calles defendió junto al pueblo nuestra democracia después del golpe de Estado. Y después como diputado en el Congreso Nacional, ha seguido luchando con igual entrega a favor de los intereses del pueblo. Por eso, los nacionalistas hacen lo imposible para evitar que Harry Dixon siga en el Congreso, porque debemos mantener a los defensores del pueblo en donde más los necesitamos. Vota por un líder de verdad. Harry Dixon, diputado. Casilla 70. Xiomara, presidente. Les saluda Gabriela Sosa, precandidata a diputada del departamento de Francisco Morazán por el movimiento Honduras Libre. Soy profesora de educación media y tengo 20 años de experiencia en la docencia. Por eso, como diputada en el Congreso Nacional, pretendo impulsar la educación, la cultura y los deportes. Al lado de mi compañero Tomás Rodríguez, queremos impulsar los nuevos liderazgos dentro del Partido Libertad y Refundación. Por eso conformamos con mi compañera Gabriela Sosa un equipo que junto a los demás integrantes del movimiento Honduras Libre hará un gobierno que revierta el desastre que se ha convertido los últimos 10 años. Todo este esfuerzo lo haremos por Honduras. Por nuestra gente. Te invito a votar por el abogado Wilfredo Méndez para presidente, por Lidia Díaz para alcaldesa y Gabriela Sosa para diputada en la casilla número 27.
ser libre es ser uno, es vivir en paz, es creer en un país unido. Porque cuando el pueblo se une, hace que las cosas funcionen. Por eso, hoy nos unimos por nuestra nación, para levantar nuestra voz y para escuchar al pueblo. Porque la voz del pueblo es la voz de Honduras. Unámonos hombro a hombro y rescatemos nuestra patria. Xiomara presidenta, Russell Tomé diputado, casilla 141. Libre al rescate de la patria. Estas próximas elecciones para lograr los cambios que necesitamos en la capital. Miren, ese polvo contamina los pulmones de los niños, de los adultos y los mantiene enfermos permanentemente. El problema del agua es grave aquí también. Y nosotros sabemos que el problema del agua no es de ahorita, es de años. Y ningún alcalde lo ha podido solucionar. Necesitamos arreglar ese problema del agua. Y el problema del agua lo vamos a arreglar con decisiones fuertes. Walter Munguía, alcalde, Distrito Central, Nueva Corriente. MC, compañía farmacéutica, cuenta con un nuevo producto en su línea de sanitizantes y desinfectantes. Al Sani Solución y al Sani Gel se le une el Sani Aroma, un antibacterial de manos con diferentes aromas: romero y menta, lavanda, brisa marina, vainilla, bosque encantado y pétalos de peony. El Sani Aroma, con un 70% de alcohol y aloe vera, aparte de combatir los gérmenes y bacterias, deja sus manos suaves y con un agradable olor. Lo puede encontrar en supermercados, tiendas y farmacias en todo el país. Para más información, llame a los teléfonos 22 25 23 81 o 22 25 52 11. Tenemos acá en estudio la muestra de la papeleta. Me ha traído Ramón, que es precandidato a diputado en Honduras Libre. No sé si tienen la oportunidad de verla. Y veo lo difícil que va a ser para el votante poder distinguir incluso los rostros. En esto deben de pensar los partidos políticos cuando hacen esta cantidad de movimientos en los votantes, en la mujer y hombre que va a ejercer el sufragio, al martirio que lo obliga a tener que escoger entre esta cantidad de personas y al mismo tiempo en la inversión por el tamaño del papel. Creo que es de que se reflexione hacia el futuro, en este caso es la de Libre. Y hasta los rostros existe la necesidad de reducir la fotografía y el nombre poco se distingue. Tiene que aprenderse los números y va a votar por el número, como que fuera lotería. Esta situación, como ciudadanas y ciudadanos, nosotros también debemos de poner nuestro pensamiento en qué consiste y por qué tanta gente aspira al Congreso de la República, y debemos de preguntarle de entrada cuáles son las facultades y las funciones del Congreso. Y les aseguro que de esa cantidad de personas no saben cuáles son las funciones del Congreso y las facultades en que está investido ese poder del Estado. Entonces, ¿a qué aspira? O preguntarle cuántos artículos tiene la Constitución de la República. Y le aseguro que hay quien no haya leído, y en su mayoría, me atrevo a decirlo, que no ha leído la Constitución de la República, que todos los ciudadanos debemos de leerla y respetarla para cuando se cometen las aberraciones como fue con el golpe de Estado, con la reelección y otras ejecutorias que se hacen desde el poder, irrespetando la Carta Magna de nuestro país. El 2009 sí se leyó la Constitución, don Carlos. Recuerdo yo que las librerías pues
vendían bastante la Constitución porque los blanquitos lo mandaban a leer a uno. Entonces, y se habló mucho del tema de la Constitución, de la violación de la Constitución, y es cierto lo que dice usted, quizás antes, 11 años antes, pues poco o nada, incluso los que iban de candidatos a diputados o los que son diputados, poco o nada les interesaba saber lo que estaba implícito en esa Constitución de la República. Incluso una vez le preguntaron a una magistrada en un programa, magistrada actual, sobre cuántos artículos tenía la Constitución de la República y no sabía. Ahora, de estos 207, mire usted, esta es la sábana de diputados y diputadas del departamento de Francisco Morazán. ¿Sabe cuántos son? 207. Hay 9 corrientes. Y lo hemos dicho en este espacio, el hecho de que vayan gran cantidad de corrientes no es democratizar un partido, no es parte de la democracia. El hecho de que incluso, mire, acá hay unas fotos, con todo el respeto que se merecen algunas candidatos o candidatas, acá hay unas fotos sacadas de la tarjeta de identidad. Investigue usted cuál es esa foto y en qué corriente va. Porque ni siquiera la foto se logró tomar la candidata porque quizás va de relleno, supongo yo. Porque a alguien que no le interese ni tomarse una foto buena es que o no quiere participar o va de relleno. Y así sucedió unos días antes, don Carlos. La persona no quería y escribieron el nombre. Terrible, terrible. Días antes de la inscripción de las distintas corrientes andaban como locos los coordinadores de las corrientes a nivel nacional buscando rellenos, porque no podían completar las planillas. Eso no es democracia. Eso no es democracia. No sé cuál será la intención de inscribir corrientes si no tienen. Corrientes que no tenían ni 40 planillas solos. Tenían que irse al final, buscar alianzas para que pudieran inscribirse. Vale que está ese elemento de que con las alianzas usted podía completar 150 planillas municipales. Entonces, muchos van de relleno y se han dado denuncias, escuche bien, ahora los nacionalistas de algunos municipios son los que denuncian a corrientes de Libre que los inscribieron, activistas nacionalistas, que los inscribieron sin su consentimiento y aparecen como candidatos a alcaldes, como candidatos a vicealcaldes sin foto. Por eso ubíquese, métase a la página del Consejo Nacional Electoral, ahí está el mapa donde usted puede ubicar las planillas. Si no aparece foto en una planilla, es porque en un candidato a alcalde, es porque lo metieron de relleno, no les interesaba meter fotos, sino que lo inscribieron a la carrera. Y hay una corriente de Libertad y Refundación, las corrientes pequeñas, que ha sido denunciada por eso, por inscribir planillas fantasmas, personas sin su consentimiento. Pero bueno, son 9 corrientes que van a lo interno de Libertad y Refundación. Va a ser bien difícil escoger, sin duda alguna. Imagínese usted, don Carlos, que necesita lentes y anda con su lupa. Se le va a ser bien difícil escoger esos 23 candidatos y candidatas. Pero recuerdo, yo voy ahí en la primera de la segunda línea de Honduras Libre. Así hay que dar las referencias porque si no, la población se va a perder. No sé, Cristian, si podemos, y pido disculpas a nuestros televidentes por el error, fue mío. Ahora sí, perfecto. No es del compañero de producción. Ahora sí vamos a escuchar lo que manifiesta el comisionado Oscar Rivera cuando este día en conferencia de prensa el Registro Nacional de las Personas dio a conocer que inicia la entrega del nuevo documento que certifica que somos hondureños en cualquier parte del mundo. Escuchamos a Oscar Rivera. Imprimimos todas las identidades, ya tenemos en nuestras manos alrededor de 4.8 millones de identidades. El último paquete que llega este viernes, asegurando de esta manera de que el total de las identidades que se procesaron puedan ser entregadas a nivel nacional. Sí es innovador y te lo voy a mostrar, lo vamos a entregar con un celular. Cuando la persona llegue, se va a digitar su número de identidad y posteriormente se le tomará una fotografía del rostro para hacer validación biométrica facial. Cuando se capta la fotografía, viaja a la base de datos a nivel central, pregunta si la fotografía que le acaba de tomar es de la persona que tenemos en nuestra base de datos. Si dice que sí, te contesta inmediatamente y te dice, ese documento de identidad está ahí, retire el sobre tal, lo agarra el sobre, lo escanea, entrega el sobre, el ciudadano lo abre, ve el documento y por último se escanea la identidad contra el rostro para cerrar el proceso con una firma. Es un mecanismo muy sencillo, que me tardo más en explicarlo que en hacerlo, y de esta manera se elimina la posibilidad que tanto funcionarios del registro y menos
terceros interesados quieran manipular el documento de identidad nacional. Dos elementos, Oscar. Uno es que 4.8 tienen un dato cuántos hondureños faltan identificar o realmente solo vivirán 4.8 en el país. ¿Y cuándo se inicia la entrega? La entrega se comienza, bueno, primero vamos por etapas. Sí. El primer paso es la distribución. Nosotros empezamos a distribuir desde hoy a nivel nacional todos los documentos de identidad nacional que lleguen a los departamentos y posteriormente estos a los municipios y después a los centros de entrega. Eso calculamos que se tardará de aquí al domingo. Y el lunes por tarde ya estamos listos para entregar el documento a los ciudadanos en los centros de entrega. Claro, se hará público los horarios, los lugares y el mecanismo ya lo hemos estado explicando con ustedes para que ya sepan que los ciudadanos tienen que apersonarse, tienen que hacer un trámite con todos los controles de bioseguridad y también con el control de biometría facial que estamos haciendo para que solo el ciudadano pueda recoger su documento. 4.8 faltarán, ¿tienen datos cuántos hondureños faltan por identificarse o este solo 4.8 que estamos viviendo en el país? Nosotros estamos en una situación bastante compleja, hay mucha migración, teníamos una base de difuntos muy alta. Quisiéramos hacer el proceso de levantamiento de datos en el exterior para dar el dato más claro. Hemos enrolado hasta ahora 5.200.000. Una cantidad de personas no se les imprimió el documento por ser menores de 16 años y todavía no les tocaba. La vamos a imprimir localmente en Honduras y de esa manera tener la posibilidad de que tengan su documento cuando cumplan 18 años. Comisionado Oscar Rivera. Manifestaba el comisionado Oscar Rivera, pero seguidamente escuchamos al representante de las Naciones Unidas, el señor Richard Barat, quien asegura que el documento de la nueva identidad garantiza los datos personales de los hondureños. A nivel global, este tipo de proyectos se dan con frecuencia y los márgenes de error se dan entre 5 y 7%. En este caso estamos alrededor del 1%. Así que la base de datos es de altísima calidad. Estamos en ese sentido muy satisfechos. Y lo más importante es que hemos logrado establecer en el programa un aseguramiento de la gestión de los datos en toda su cadena de valor, de manera que la información que se captura en el documento nacional de identificación es información confiable. Entonces, ese es el primer punto. Es cierto, hemos escuchado muchos comentarios alrededor de la asignación de centros de votación. Esto es algo que está fuera del alcance específico del proyecto Identifícate, es una responsabilidad compartida, ¿no?, entre el RNP y el CNE. Y en ese sentido sabemos que han habido conversaciones recientes y eso ha permitido tener mejores entendimientos, inclusive entre las distintas instituciones electorales, para acordar una hoja de ruta de cómo aclarar y optar por la opción más viable de asignación de centros de votación. La base de datos con la que están trabajando, insisto, es de altísima calidad y cumple con los mejores estándares internacionales. Entonces, la parte de asignación de centros de votación, bueno, eso es un tema, entendería yo, más sencillo y es algo que requiere, pues, diálogo entre las fuerzas políticas representadas en las distintas instituciones electorales. Hay quienes hablan de un proyecto fallido y que debe de echarse atrás con el mismo. Yo he escuchado comentarios en ese sentido. Hay mucha desinformación, hay campañas fuertes de desinformación por la importancia que conlleva en aspectos electorales. Primero hay que recordar que el proyecto no es electoral. El proyecto lo que busca es crear un documento que lleve a Honduras a una transformación digital. Entonces yo diría que se han logrado contratar en tiempo récord y con una altísima capacidad los kits de enrolamiento a precios sumamente competitivos, las tarjetas, documentos nacionales de identificación, también a precios sumamente competitivos, con los mejores estándares internacionales, al personal que ha llevado el proceso de enrolamiento con procesos muy competitivos, 19.500 participantes para la selección de 4.000 enroladores, supervisores y coordinadores. Y realmente todos esos son aspectos que le dan confianza de que el proceso fue manejado con muchísimo rigor. Este es un proyecto auditado financieramente todos los años, tiene una auditoría social todos los años
realmente yo no veo por dónde, digamos, existan debilidades fuertes en el programa Identifícate. Ahora, sé que asociado al programa Identifícate hay otra cantidad de elementos que requerirían tal vez algún tipo de atención, y esto se ejecuta en paralelo con esfuerzos de otra naturaleza. Así que yo de parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pues estamos muy satisfechos con el avance y los resultados que este proyecto... Se ha descalificado a las mismas Naciones Unidas, a la empresa polaca, hasta sus personas ya han referido... Mire, la empresa, primero, no es polaca, es una firma francesa, es una de las más grandes del mundo, es un proveedor de la NASA, es un proveedor... en la planta donde se produjeron esto en Polonia, efectivamente, en la fábrica, ahí se produce el pasaporte británico, las identidades danesas, noruegas, o sea, de muchos países del G7. O sea, estamos hablando de que esta es una de las firmas más serias que hay en el mundo en materia de documento nacional de identificación y cumplen todos los estándares internacionales, el ISO 27001, tienen el ISO 14098, en fin, usted nómbrelo. Entonces, yo sé que hay muchos, y esas mismas personas que han hablado de que la tarjeta no es confiable, pues mencionaban que costaba $14, realmente cuesta unos 70, y ese es el estándar internacional. El PNUD ha hecho proyectos de esta naturaleza en 40 países, y créame que tenemos de dónde comparar, y por eso le estoy diciendo, este programa es confiable, ha generado resultados extraordinarios en tiempos récord, en un contexto de pandemia, en un contexto de huracanes. Y yo creo que es una pena que uno de los aspectos que mayor credibilidad podrían brindar a la ciudadanía en un momento que lo necesita, está siendo también cuestionado. Van a Honduras a elecciones primarias. Hay bastante opacidad en torno a la realización de estos comicios internos y primarios. ¿Ustedes los van a acompañar o cuál va a ser su postura en torno a todo lo que ha pasado, el conflicto al interno del Consejo Nacional Electoral, etcétera? Mire, nosotros, gracias al apoyo de la Unión Europea y el Fondo de Consolidación de la Paz de Naciones Unidas, tenemos programas de apoyo al Consejo Nacional Electoral, distintos al proyecto Identifícate. Tenemos programas de apoyo al Consejo Nacional Electoral, apoyo al Tribunal de Justicia Electoral y apoyo a la Unidad de Política Limpia. Estos son programas que están en su fase de arranque realmente y que tienen en la mira el ciclo electoral. No se trata ni de primarias, ni siquiera se trata de las elecciones generales de noviembre. Se trata de fortalecer el sistema electoral en Honduras con una mirada de largo plazo. Y esto conlleva programas, y ya lo van a ver pronto, acciones de fortalecimiento institucional, de mejora de la comunicación institucional, etc. Y en ese sentido estamos empezando a trabajar fuertemente con las instancias electorales. Sabemos que hay muchas discusiones al interno de algunos de estos órganos, y eso es pues natural en función de la misma configuración que conllevan, ¿no? Hay 3 fuerzas políticas, requiere diálogo, supone construcción de consensos, etcétera. Y eso es un proceso que es parte del ejercicio democrático, el proceso de diálogo al interno de las instituciones y entre las mismas instituciones electorales. Y nosotros pues animamos a estas instituciones a mantener esa actitud positiva de diálogo continuo y animamos a la ciudadanía pues también a ser partícipes cada vez más activamente en los esfuerzos que apuntan al fortalecimiento de la democracia. Don Richard, uno de los elementos... Hasta ahí lo manifestado por el señor Richard Barat, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras. Y surge la pregunta ante lo manifestado por la consejera Moncada, si corresponde o son funciones del Registro Nacional de las Personas organizar los centros electorales o es del Consejo Nacional Electoral. Las personas que se registran continuamente, o sea, hondureños a diario se registran. ¿A quién le corresponde organizar el centro electoral? ¿Al Registro Nacional de las Personas registrar y organizar o al Consejo Nacional Electoral? Me hago yo la interrogante. Y también le consultamos a usted qué confianza tiene el proceso electoral, qué credibilidad tiene el Consejo Nacional Electoral que va a garantizar la transparencia del voto que se va a depositar el 14 de marzo, dentro de 16 días, si no me equivoco,
y será el mismo Consejo Nacional Electoral que deberá de garantizar la transparencia de las elecciones del último domingo de noviembre del 2021. Es cierto que tiene poco tiempo el Consejo Nacional Electoral, pero ¿qué credibilidad en usted, estimado televidente y oyente? 22 21 68 00 y 22 21 6801. Le reiteramos, 22 21 68 00 y 22 21 6801. En efecto, así que abrimos las líneas telefónicas, unos 5 minutos para que usted pueda participar. Me confirma la invitada que no pudo llegar a este día. Habíamos invitado a Fabiola Budó, precandidata a diputada del Partido Liberal. Al final, pues, tuvo un inconveniente. El proceso electoral que se va a desarrollar dentro de 16 días. ¿Es confiable? ¿Confía usted en el trabajo que ha realizado el Consejo Nacional Electoral? Sobre todo los consejeros. Aquí yo siento que hay como que se está achacando responsabilidad de un sector a otro. Cuando Rixi señala el proceso de enrolamiento prácticamente que no funcionó, y en efecto, un proceso de enrolamiento que tiene muchos errores, pero también nosotros señalamos la lentitud y el atraso que ha tenido el procedimiento, muchos procedimientos dentro del Consejo Nacional Electoral de cara a estas elecciones primarias. ¿Qué dice la población? Escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Lo que ustedes que aquí de credibilidad aquí hacen y deshacen los corruptos y no hacen nada. Aquí no hay credibilidad. Aquí los políticos, todos que tengan billetes y ganan, porque aquí no le respetan el derecho del pueblo. Y mientras nosotros, pueblo, no debemos respetar. Muchas gracias. Buenas tardes. Otra llamada. ¿La cortaron? Le consultamos porque lo más importante es usted. Buenas tardes. Bueno, se le cortó la llamada. Le consultamos porque lo importante es que la sociedad hondureña, las ciudadanas y los ciudadanos tengan la confianza en el Consejo Nacional Electoral, garantizará la transparencia, que respetará el voto que se depositará en esa urna el 14 de marzo y el último domingo de noviembre. Le escuchamos. Pregunto yo, ¿a dónde está la misma Tamaulipas? ¿Está preso fuera este fraude en las dos elecciones? Buenas tardes. Buenas tardes. Otra llamada. Buenas tardes, sí, le escuchamos. Sí, muy buenas tardes, compañeros. Fíjese que a mí me da pesar mi pueblo asalariado. 6 reuniones y la empresa privada con el sindicato quiere solo dar 240 lempiras del salario mínimo. Son unos irrisorios. Mejor que se agarren ese dinero y hagan negocio con las vacunas. Qué bárbaros. Y lamentando la prensa que también no nos apoya. Gracias, amigos, por su comunicación. Y yo le agrego... Hay un elemento. Cuando hablan, estimados televidentes y oyentes, del salario mínimo, es para las personas no organizadas. Los sindicatos tienen contratos colectivos, pero como los desempleados o los otros tipos de trabajadores no se organizan, no hay sindicato de carpinteros, no hay sindicato de albañiles, no hay sindicato de peones o asociaciones de este tipo de trabajadores, entonces las centrales obreras negocian por ellos. Tomen en consideración eso. Las centrales obreras negocian el salario mínimo por las personas no organizadas. Los sindicatos y asociaciones tienen contratos colectivos que lo hacen directo con el patrono. Pero escuchamos otra llamada. Buenas tardes. ¿Se le cortó o qué pasó? ¿No puede salir? Se le cortó. Sí, decía Ramón con respecto al salario mínimo. Sí, no, le decía a la población un par de llamadas más antes de ir a la pausa, porque tenemos que cumplir con la pausa. Aparte de la confianza que tienen en el proceso, si van a ir a votar, si hay entusiasmo, si hay ánimo en estos momentos, porque hay políticos precandidatos dicen que sí, que el ánimo está arriba, pero la realidad es otra. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Sí, le escuchamos. Mire, yo no tengo confianza en las elecciones primarias, porque todo empieza desde el Congreso. Desde el Congreso le dieron trabas y trabas para aprobar eso de la ley electoral. Ajá, y después, que ya no había tiempo, que no sé qué, y en los últimos poquito tiempo que quedó, un solo alboroto ahí también, en el Consejo ese, mentado. Pero yo siempre voy a ir a votar, porque no quiero quedar en mi conciencia de que porque no fui a votar,
siguen los mismos pícaros, el chocollo y todos esos desgraciados que nos han hecho leña al pueblo. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Permítame mostrar este tuit en estos momentos de don José Manuel Zelaya Rosales. Antes de ir a la pausa, gracias, Cristian. Dice Mel Zelaya en su cuenta de Twitter: el Consejo Nacional Electoral aprueba por unanimidad los conteos de actas en municipio y departamentos para partidos políticos. Opcional, en aras de la transparencia electoral y la participación ciudadana, Partido Libre realizará 4 conteos. O sea que queda a discreción de los partidos entonces. Escuchamos otra llamada, esa fue la propuesta última de la concejal Hall. Correcto. Buenas tardes. ¿Le escuchamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy llamando de acá de Morosalí. ¿Le escuchamos? ¿Aló? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, estoy llamando de Morosalí. Mire, yo soy un ciudadano de 70 años. Con todo lo que hemos visto, ya no tenemos confianza en este país. Los políticos ya han hecho tanto daño a este país que ya la mayoría de las personas ya no les tenemos confianza. Mire, uno con qué voluntad iba a depositar su voto, pero ya ellos son los que deciden por el voto a quién van a elegir para que quede en el puesto. Entonces uno se siente desanimado, sinceramente. Ya no hay confianza en los políticos. Aquel que tiene el dinero es el que mueve el pueblo, porque lo tienen tan tonto al pueblo que con 50 lempiras lo compran, le compran la conciencia y es tan fiel que no le falla. Solamente, gracias. Yo entiendo el desánimo de la población. Buenas claro, tardes. es entendible. Gracias a usted, sí. Es entendible, pero yo creo que la última alternativa que tenemos los hondureños en este año es por lo menos ir a un proceso electoral, aunque ya no hay confianza en los procesos electorales. Entonces, mejor la población lo toma como un día normal, como que no hay nada trascendental que cambiar, pero yo creo que sí, todavía podemos confiar en este proceso que se avecina. Mi opinión, pero vamos a escuchar la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Otra llamada, Ronald. Buenas tardes. Sí, aló, buenas. Sí. Sí. Buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Mire, yo creo que lo que va a prevalecer en este proceso electoral es el ausentismo. La gente no va a ir a votar por 2 razones. Uno, por miedo a la pandemia. Otra, por la inseguridad que tiene en cuanto a que no hay un censo electoral. No se sabe si va a haber tarjeta nueva o ya no va a haber. Hay mucha gente que cree que su tarjeta ya no le sirve, que le anda quebrada, que le anda ruina. Y no va, la gente no va a ir a votar. Los únicos que van a ir a votar son los cachos, porque quieren demostrarle a los gringos que ellos son mayoría, que están unidos y que estos cabezas cuadradas no les entra, ¿cómo se llama?, los cambios, ni van a cambiar nunca. Muchas gracias. Le informamos que el Registro Nacional de las Personas, por medio de sus comisionados, informó hoy que se inició la distribución de la nueva tarjeta de identidad, o sea, hacia los departamentos, y que esperan que a partir del día de lunes ya esté entregándose a las personas que se identificaron. Y la tarjeta que usted tiene, color azul, tiene validez hasta el 20 de mayo de este año. Le reiteramos, la tarjeta de identidad que usted porta en este momento tiene validez hasta el 20 de mayo de este año. Otra llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. A veces uno se equivoca con los políticos. Sinceramente, a mí, yo soy libre. Y tú me conoces, Carlos Paz. Pero a mí, desde que los diputados de entrada llegaron a agarrar 50,000 pesos para que les callaran la boca, desde ahí me decepcionó. Más con la muerte de David Romero, que no lo podemos entender. Gracias, creo que es Noé. Buenas tardes. Un par de llamadas más antes de la pausa. Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Sobre... Ajá, amigo. Yo tengo que ir yo quería cuenta de libertad, tengo que ir a reclamar la identidad al Registro Nacional de las Personas. Le la van a llevar al centro de votación, según lo manifestado por los comisionados esta mañana en conferencia de prensa. Hasta el domingo, entonces. El lunes. Centro de votación. Sí. Al centro. Me toca en la escuela de la Esperanza hasta el 4 de julio. Al centro de votación.
y le van a pedir su número de identidad y le van a tomar una fotografía que se llama biometría facial, según lo explicó Oscar Rivera, para entregarle el nuevo documento que certifica que usted es hondureño. Y ojalá que funcione eso, que no sea como el cotejo de firmas que realiza el Consejo Nacional Electoral, que es mentira. Les pedimos disculpas, no llamen en este momento porque tenemos que cumplir... Vamos a la pausa, o tenemos una llamada ahí en línea, Ronald. Si la tenemos, atendámosla. Y nos vamos a la pausa. Buenas tardes. Después de la pausa. Ok, vamos a la pausa comercial, recordándole que en el Partido Libertad y Refundación van a nuevos candidatos, personas con valores morales, como es Guillermo Jiménez, que va en la casilla 26 del Movimiento Honduras Libre. Ahí está Guillermo Jiménez Mayén, catedrático universitario de generaciones, luchador social y defensor de derechos humanos. Desde los 80, recuerde votar en la casilla 26 del Movimiento Honduras Libre, Guillermo Jiménez Mayén, y ahí anda en una actividad. Mire, no ha parado de visitar barrios y colonias. Memo anda en estos momentos en la colonia Suazo, Córdoba, organizando a la población y, por supuesto, hablando de sus propuestas que son interesantes. Estas son parte de esas propuestas. Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes es el primer inciso del artículo 205, donde demanda de los diputados: yo seré consecuente a lo que me demanda la Constitución de la República si ustedes me acompañan en esta lucha por ser diputado al Congreso Nacional. Les rendiré cuentas, haré lo correcto, haré lo que me dice la Constitución. Basta de mentiras, te robaron la ilusión. Hola, mi nombre es Gilberto Ríos, soy candidato a diputado en la casilla 47 por la nueva corriente del Partido Libertad y Refundación en Francisco Morazán. Este 14 de marzo esperamos tu apoyo para que las luchas populares tengan una representación en el Congreso Nacional. Carlos Eduardo Reina, presidente. Venceremos. Compatriotas, el país vive una verdadera tragedia. Hoy lo que tenemos es hambre, desempleo, problemas de educación, de salud, de crimen organizado, de narcotráfico. En el Congreso Nacional se hacen, se reforman y se derogan las leyes, pero allí se ha legislado solo a favor de un sector y en contra del pueblo hondureño. Eso tenemos que cambiarlo. Por eso este 14 de marzo tenemos que elegir a los mejores hombres y a las mejores mujeres. Allí vamos nosotros, con Suyapa Martínez. Porque basta ya de tanto femicidio en nuestro país. Es que necesitamos que los derechos de las mujeres estén en el centro de la legislación hondureña. Por eso vamos. En la casilla 3 del FRP del Partido Libertad y Refundación. Vamos, pueblo. ¡Con alegría! ¡Vamos al Congreso Nacional! Hey, te invito al cambio por nuestro país. Cambiar el rumbo depende de ti. Reconstruir la nueva Honduras así. Un Ramón Ochoa en la 24 es de Honduras Libre. Vamos al Congreso porque es nuestro tiempo. Soy Fidel Barahona. Aspiro a ser diputado del Congreso Nacional. Necesitamos transformar ese poder del Estado, sacar de ahí a todos los delincuentes, a los corruptos y a los narcotraficantes, derogar todas las leyes que ellos han creado para afectar al pueblo hondureño, para quitarle sus conquistas. Necesitamos crear nuevas leyes. No te vas a arrepentir. Vota y marca la casilla 51 por Fidel Barahona. Capitalinos, les saluda Walter Munguía, nuevo alcalde por la nueva corriente del Partido Libre. Este 14 de marzo, ayúdame con tu voto para convertir esta ciudad en una ciudad mejor para todos, una ciudad con un ambiente amigable, una ciudad
con los servicios básicos que necesitamos todos los capitalinos. Ayúdame con tu voto, no me falles. El 14 de marzo, votar por Walter Munguía es votar por el cambio. ¿Qué tal, amigos del Partido Libre de Francisco Morazán? Aquí les saluda Mel Zelaya. Mire, para recordarles que Harry Dixon va en la casilla 70. Que no se le olvide, casilla 70, correcto. Harry Dixon, forjado en las luchas por el pueblo, probado en el Congreso Nacional, hombre de una sola pieza, no se vende, no se alquila, no se presta para cachurecabas. Vota por un libre de verdad. Harry Dixon, diputado al Congreso Nacional por Francisco Morazán, casilla 70. Partido Libre, Xiomara Presidenta. Le recordamos que Fidel Barahona y Alejandro Bonilla, luchadores por la salud y la educación pública. Fidel Barahona en la casilla 51 y Alejandro Bonilla suplente. En Libertad y Refundación, dentro de las candidaturas a diputados en Francisco Morazán, también hay opciones. La casilla 27 de Libre Francisco Morazán está representada por Gabriela Sosa, con más de 20 años de experiencia en la docencia. Ahora aspira a convertirse en su representante en el Congreso Nacional junto a su suplente Tomás Rodríguez. Representan altos valores morales, juventud y lucha. Recuerde, casilla 27, Movimiento Honduras Libre, Gabriela Sosa, diputada. Y en la misma línea, siempre de Libre, le recordamos la casilla 24. Ahí vamos participando en un cargo de elección popular. Creemos que es nuestro tiempo, el tiempo de los que venimos de la juventud, de los que venimos del Frente Nacional de Resistencia y que vamos camino a transformar la nación. Vamos por la nueva república, vamos por la construcción del poder popular para que todos los sectores puedan participar, decidir e incidir en el próximo Congreso Nacional. Vamos a regresar a cada una de las comunidades, de los barrios y colonias, aldeas y municipios, semana a semana, cuando estemos en el Congreso Nacional, para dialogar con todos los pobladores y que desde la base se construyan las propuestas en el Congreso Nacional. Ahora nos vamos al Partido Liberal de Honduras. Hover Cooper, diputado casilla 35, Movimiento La Esperanza de Honduras. En el Partido Liberal, démonos un chance con el doctor Cooper, oncólogo con varias subespecialidades y con propuestas innovadoras, propuestas legislativas para el paciente con cáncer, enfermos renales y personas con obesidad. Hover Cooper, diputado casilla 35, Partido Liberal de Honduras. Así que usted que está desanimado, no se desanime. Hay opciones, haga el esfuerzo, vaya a votar. Vaya a votar y escoja las mejores hombres y las mejores mujeres. Saludamos a la compañera y amiga Karen Díaz, que nos escucha en el Carrizal, creo que es en la entrada del Smith. Está trabajando en una carpa, desconozco de qué movimiento. Saludes, Karen, y su equipo, gracias por escucharme. Al igual que a don Francisco Zapata, nos escucha en su trabajo. Centro Comercial Los Encinos, Colonia La Reforma. Y a Rona López en San Ignacio. Qué bien, se nos fue el tiempo, don Carlos. Solo me resta agradecer a la población a nivel del departamento de Francisco Morazán. Hemos visitado en el poco tiempo que tenemos de andar en campaña, unos 12, 13 municipios. Vamos a tratar de estas últimas 2 semanas de llegar donde nos han invitado, gracias a los líderes y lideresas de la mayoría de municipios en el departamento de Francisco Morazán y de una gran cantidad de barrios y colonias que han mostrado su apoyo a la casilla 24. Ahí vamos aspirando. Recuerde, Ramón Ochoa. Vamos a seguir visitando cada uno de estos sectores en los que nos quede tiempo, así que gracias, muchas gracias, pueblo de Francisco Morazán. Las elecciones primarias, estimados televidentes y oyentes, es una oportunidad que tenemos los hondureños para cambiar las personas y con ellas el pensamiento de lo que debe ser el poder legislativo, una instancia de servicio al pueblo. Aquí no podemos hacer el refrán de que hay que darle vuelta al calcetín. Tiene que ser nuevo y en nuevo pie para que Honduras camine por los senderos hacia la democracia de bienestar material, porque una democracia que no satisface el bien material no es democracia. Les agradecemos mucho. Tengan todos buenas tardes. Y una nueva república es posible, una nueva clase política es posible. Como dice don Carlos, no es de darle vuelta a la tortilla, es de empezar de cero, empezar a construir
Y por supuesto, los que tenemos ese sueño, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, los cambios vienen. Buenas tardes, mi nombre es Ramón Ochoa, con permiso. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.